Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al cuarto vídeo de la unidad 4. En este vídeo nos vamos a centrar en la cultura y el arte de Mesopotamia. Este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. El primer vídeo nos vamos a centrar en la religión mesopotámica y en la segunda parte nos centraremos en la arquitectura, ¿vale? Los restos materiales que nos han dejado la civilización mesopotámica en forma de edificios, ¿de acuerdo? Bueno, pues empecemos. Vamos a hablar en primer lugar de la religión. Lo primero que hay que saber es que la religión mesopotámica era una religión politeísta. Politeísta significa que los mesopotámicos, en este caso, creían en muchos dioses. De hecho, he estado investigando y, bueno, pues pongo por aquí un poquito el listado que he encontrado. Fijaos en la cantidad de dioses que tenían los mesopotámicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, pues un montón. Bueno, os digo un poquito algunos de los más importantes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos al dios Anu, que es el dios del cielo, como podéis ver, lo representan con alas. El dios Enlil, que es el dios de los vientos, de los lados. Bueno, pues esta imagen lo que está representando es el dios de los canales y de los ríos, ¿vale? Recordad que los ríos eran muy importantes en la época, para esta civilización, ya que dependían de estos canales de irrigación para regar sus cultivos de los dos ríos más importantes de esta época, que eran el Tigris y el Éufrates, ¿de acuerdo? Bueno, por aquí he encontrado otro dios, el dios Sin, que es el dios de la luna, la diosa Ishtar, que es la diosa de la guerra, del amor, de la fecundidad, y el dios Shamash, que es el dios del sol, ¿de acuerdo? Estos son los dioses y, bueno, pues los mesopotámicos creían que estos dioses se manifestaban a través de fenómenos de la naturaleza, ¿de acuerdo? O bien un eclipse, o bien una crecida, una tormenta, cualquier cosa relacionada con la naturaleza, ellos concebían que era acción divina, ¿vale? Normalmente, como podéis ver en estas imágenes, eran representados relieves. Ahora os explicaré un poco qué es un relieve cuando hablemos de la escultura. Como podéis ver, estaban representados los dioses de forma humana, ¿de acuerdo? A muchos de ellos, sin embargo, bueno, pues les incluían algunas alas o adorno, ¿vale? Pero básicamente todos los dioses aparecen representados como humanos, ¿vale? Tenían emociones, los dioses, bueno, pues tenían pasiones humanas, sin embargo, eran inmortales, ¿vale? Eh, una curiosa es que, bueno, los mesopotámicos no creían, a diferencia de los egipcios, que veremos en la próxima parte del tema, no creían en una vida después de la muerte. No creían en un paraíso, no creían en un cielo, en una vida tras la muerte, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar ahora, una vez vista la religión, vamos a empezar con la arquitectura, ¿de acuerdo? Arquitectura, cuando hablamos de arquitectura estamos hablando de edificios, de construcciones que en este caso los mesopotámicos nos han dejado y que podemos catalogar, que podemos clasificar, ¿vale? Los mesopotámicos fueron unos grandes arquitectos, unos grandes constructores y utilizaron como material de construcción principalmente, bueno, pues el ladrillo, diferente al que conocéis todos vosotros, ¿vale? Pero un ladrillo al fin y al cabo, ¿vale? Otro material que utilizaban era el adobe es barro que se seca al sol, ¿vale? Es un barro endurecido. Lo que hacía normalmente era mezclar barro con paja para solidificarlo y lo ponían en un molde y lo dejaban secar al sol, ¿vale? Y con eso construían unos pequeños ladrillos hechos de barro. Muchos de vosotros me habéis preguntado, maestro, ¿y qué pasa cuando llovía? Bueno, tenéis que entender que en la zona en la cual estaban ubicados esta civilización, el clima era bastante árido, ¿vale? Llovía más bien poco. Y de hecho, bueno, pues si en alguna ocasión llovía, que seguramente llovería, lo hacía de una manera muy suave y por lo tanto no llegaba a deshacer estos ladrillos de barro, ¿vale? Eh, bueno, pues estos son los dos materiales, el ladrillo y el adobe, ¿vale? Y también utilizaban técnicas constructivas como por ejemplo el arco, que lo tenéis aquí, ¿vale? Forma semicircular, muy habitual que podéis encontrar en las puertas o en las ventanas. Bueno, pues esto que sepáis que es una invención de los sumerios, de los mesopotámicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es el arco. Y además también utilizaban otra cosa que se llama la bóveda. La bóveda es esto de aquí. Si os fijáis, es exactamente lo mismo que un arco. Lo que pasa es que una bóveda pues tiene esa profundidad, es un pasillo, ¿vale? Y por lo tanto es una sucesión de arcos de medio punto que forman eso, se llama una bóveda, ¿vale? El nombre técnico que recibe esto es bóveda de cañón, ¿de acuerdo?
Y como podéis ver, bueno, pues esto es la entrada principal a la ciudad de Babilonia. Como podéis ver, bueno, pues aquí se entraba a través de una bóveda de cañón, ¿vale? Los edificios normalmente se solían levantar sobre unas grandes plataformas o terrazas para protegerlas de esta, como ya hemos dicho anteriormente, esta civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Por lo tanto, para evitar daños a las estructuras, a los edificios, lo que hacían los mesopotámicos era elevar esos edificios y colocar la parte superior, bueno, pues el edificio en sí, ¿de acuerdo? Entonces, escalonaban el edificio, le daban altitud para poder evitar posibles daños con esas inundaciones que ocurrían en los ríos Tigris y Éufrates, ¿vale? En muchas ocasiones también lo que hacían era decorar, utilizaban esos ladrillos y los decoraban, los pintaban de otros colores, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, pues esto que es la puerta de Istar, es una puerta de acceso, como ya os he dicho, a la ciudad de Babilonia y bueno, pues estos ladrillos se solían decorar, se pintaban de azul y se decoraban con figuras de animales, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora a hablar de los edificios más importantes de la arquitectura mesopotámica. En primer lugar, hay que centrarse en el templo. El templo es este edificio que tenéis aquí. Esto es una presentación más o menos que representa cómo sería el edificio. Como ya hemos dicho, está situado. Esto era, se cree que era la sede del gobierno. Era donde estaban los principales, bueno, pues donde el rey se reunía con los embajadores, etcétera, ¿de acuerdo? En el lugar se impartía la justicia y también un lugar de formación, era donde también estaban las escuelas, donde se formaban esos escribas, etcétera, ¿vale? El templo, en lugar, era una institución muy importante en Mesopotamia y, de hecho, al templo le pertenecían todas las tierras y todos los talleres. Aunque ciertas tierras, recordad cuando estuvimos hablando de la sociedad, pertenecían también a los sacerdotes, ¿de acuerdo? Y también a algunos talleres, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis dos imágenes, como está todo el edificio, esa plataforma de acceso que para evitar esas inundaciones. Y aquí tenéis una vista desde de la parte de abajo, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues esa plataforma de la ciudad de Ur. Otro edificio importante son los zigurats. Estos sí que son importantes de recordar, ya que eran, y bueno, y son muy fáciles de recordar porque ya que cumplían, se cree que cumplían diversas funciones. En principio se pensaba que debido a podía ser como una especie de observatorio astronómico en el lugar en el cual accedían ciertas personas para observar los astros. También se pensaba que era un lugar de culto, que justamente en la parte superior habría algún templo o se realizaría algún tipo de ritual relacionado con la religión politeísta mesopotámica, o también como un centro de adivinación. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué función realizaba el figurat, pero digamos que es la construcción más monumental, ¿vale? En tercer lugar, los palacios eran recintos, no era un único edificio, era un recinto enorme, ¿vale? De hecho, por ejemplo, bueno, ya os puse un vídeo en clase, este vídeo de arte e historia, que os comentaba, pues, por ejemplo, el ejemplo del Palacio de Jorsabad, ¿de acuerdo? Bueno, pues era un recinto, era un espacio que estaba amurallado, contaba con diferentes espacios abiertos, con patios, contaba con un figurat propio muy pequeñín, y estaba rodeado de grandes muros que solían estar decorados también con ladrillos de colores, ¿de acuerdo? Y se considera que este espacio sería la residencia personal del rey, ¿de acuerdo? Bien, pasamos ahora a describir un poquito las ciudades, cómo eran las ciudades donde vivían los mesopotámicos, ¿vale? Conocemos su religión, conocemos cómo estaba organizada. Hay que conocer también un poco el lugar en el cual desarrollaban su vida. Bueno, pues por ejemplo, las ciudades, como podéis observar en esta representación de lo que se piensa que podría ser la ciudad de Babilonia, bueno, pues podéis ver aquí que la ciudad estaba rodeada de un enorme muro y en ciertos espacios se colocaban puertas de acceso, ¿vale? Como podéis ver aquí una puerta que destacaba mucho. Esta es la puerta de Istar, a mayor detalle, esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues esta es la puerta de Istar, es la puerta de acceso a la ciudad de Babilonia, ¿vale? Rodeados de un gran muro y tenemos esas puertas de acceso muy decoradas. Las calles, una vez que accedíamos al interior de la ciudad, bueno, pues las calles solían ser unas calles muy estrechas, con muchos callejones sin salida, ¿vale? Digamos que no había habido un estudio urbanístico que planteara unas calles rectas, todas ordenadas, ¿vale? Digamos que la gente construía un poco, bueno, pues a su bola, por así decirlo, ¿vale?
digamos que las casas se amontonaban de una manera muy caótica, ¿de acuerdo? Como podéis ver en esta parte de la imagen. Pasamos ahora a hablar de las esculturas. Este apartado, en el apartado 4, estábamos hablando, bueno, pues del arte y de la cultura mesopotámica. Hemos hablado de la religión, hemos hablado de la arquitectura y de las ciudades, y ahora vamos a hablar, en último lugar, de las esculturas. Las esculturas mesopotámicas se realizaron en varios tamaños y, bueno, pues habían esculturas exentas, como estas que veis aquí, o también habían relieve, es esto, para que me entendáis, ¿vale? Es una superficie plana y de esa superficie plana pues salen unas formas, ¿vale? Formas de personas, de animales, etcétera, ¿de acuerdo? Son los dos tipos de escultura que había. ¿Qué características tenían? Bueno, pues tenemos, en primer lugar, estatuas que la mayoría siempre representaban figuras masculinas, podían estar de pie, como podéis ver esta de aquí, o sentadas, como tenéis esta de aquí, ¿vale? Solían representar a dioses, a reyes o altos funcionarios, escribas, etcétera, ¿de acuerdo? Las características, como podéis ver, bueno, pues una posición frontal, estaban mirando hacia la persona que iba a, bueno, digamos que eran esculturas poco sofisticadas, ¿vale? Tampoco habían sido muy elaboradas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues cumplían una función. En este caso, como podéis ver, las características son posición frontal, falta de movimiento, los brazos siempre en una posición de reposo, pegadas al cuerpo, eh, rostros también con los ojos muy grandes, muy expresivos, fijaos en el rostro de este señor, ¿vale? Con algunas formas de la anatomía un poco complicadas, ¿no? Por ejemplo, las manos, los pies, bueno, pues digamos que está un poco descompensado, ¿vale? Esto respecto a las estatuas. Luego tenemos los relieves. Los relieves se realizaban sobre piedra y representaban escenas de la vida, de la política o de la religión, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el caso de algunas esfinges. Una esfinge es un animal mitológico que combina la cabeza de una persona y el cuerpo de un animal, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, este relieve, fijaos el tamaño colosal que tenía este relieve. Aquí tenéis el tamaño de una persona y lo alto que podía llegar a ser un relieve mesopotámico, ¿vale? Aunque, bueno, obviamente habían de todos los tamaños, pero como podéis ver, tenéis un ejemplo de un relieve mesopotámico. Y luego, pues tenemos aquí un ejemplo de un relieve pues, un poco más pequeñito que os he puesto antes. Aquí estamos hablando pues una escena a lo mejor una escena de religión, alguna especie de desfile, como podéis ver está tocando algunos instrumentos, alguna especie de desfile militar, no se sabe muy bien si son. Y a la derecha tenemos la escritura cuneiforme, que ya nombramos al principio de esta unidad. Recordad que la escritura cuneiforme es la escritura de la civilización mesopotámica y se llama cuneiforme porque la realizaban utilizando cañas de juncos de cañas que encontraban en los ríos y bueno, pues sobre una superficie blanda solían escribir, ¿vale? En este caso, como era una piedra, pues supongo que lo harían a cincel, ¿vale? Pero bueno, tenéis aquí otro ejemplo con el informe que ya hemos visto al principio de la unidad. Bueno, pues hasta aquí el cuarto apartado de este tema. Espero que os haya servido y nos vemos en clase. Hasta luego.